En el siglo XVII, un hombre nacido en una pequeña aldea de España desafió al destino y los límites de su mundo conocido. Fue misionero y aventurero, un intelectual con la determinación de un explorador incansable. Cruzó océanos y desiertos, atravesó mundos desconocidos, sobrevivió a la esclavitud y ganó la confianza de reyes en tierras lejanas. Este hombre descubrió además una maravilla geográfica que durante siglos obsesionó a emperadores y exploradores: las fuentes del mítico Nilo Azul. Se llamaba Pedro Páez, un jesuita español cuya vida extraordinaria nos guía en un viaje épico y verídico a través de continentes y culturas, en pos de la fe, el conocimiento y la aventura. La aventura de Pedro Páez comienza lejos de África, en la meseta castellana de España. Nació en 1564 en una aldea llamada Olmeda de la Cebolla, hoy Olmeda de las Fuentes, cerca de Madrid. Desde niño mostró una inteligencia despierta y una profunda fe religiosa. En la juventud ingresó en las filas de la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, para formarse en teología, idiomas y ciencias. Soñaba con tierras remotas y con llevar su fe allí donde pocos europeos habían ido. En aquella época circulaban historias sobre un reino cristiano aislado en el confín de África, Etiopía, la legendaria tierra del Preste Juan. Para los jesuitas, aquel reino era un destino tan desafiante como fascinante. Un pueblo cristiano con siglos de historia que seguía sus propias tradiciones, separado de Roma. Movido por esa visión, Pedro Páez se ofreció voluntario para la arriesgada misión de viajar a Etiopía, con el objetivo de hermanar aquella iglesia antigua con la católica y compartir saberes con sus gentes. La oportunidad llegó en 1585. Sus superiores en la orden jesuita le encomendaron viajar al lejano oriente como primer paso para alcanzar Etiopía. Con 21 años de edad, Páez se despidió de su hogar y se dirigió al puerto de Lisboa, de donde zarpaban las flotas hacia las Indias Orientales. En aquel entonces, los reinos de España y Portugal estaban unidos bajo una misma corona, lo que facilitó que un misionero español pudiera embarcarse en naves portuguesas. A bordo de un galeón cargado de soldados, misioneros y mercancías, zarpó hacia lo desconocido. Desde la cubierta vio cómo la costa europea se desvanecía en el horizonte. Dejaba atrás todo lo que le era familiar: su familia, su lengua, los paisajes de la infancia. Quizás sintió su corazón encogido por la incertidumbre, pero también latía en él la emoción de la aventura. Su fe y su determinación lo empujaban a seguir adelante. Tras varios meses de navegación, la nave arribó por fin a Goa, la bulliciosa colonia lusa en la India. Allí pasó un año en el Colegio de San Pablo, preparándose intensamente. Aprendió todo lo posible sobre las rutas, las lenguas y las costumbres que le aguardaban, y fortaleció su espíritu para la misión que tenía por delante. Hacia 1588, lleno de determinación, Pedro Páez partió de Goa junto a otro jesuita veterano, el navarro Antonio de Montserrat. Su plan era cruzar el Océano Índico y bordear Arabia para alcanzar las costas de Etiopía. Pero el destino les jugó una mala pasada. Al no encontrar un barco que los llevara directamente, se dirigieron al puerto de Mascate, en Omán, con la esperanza de hallar allí un navío rumbo a África. Un mercader local les prometió pasaje seguro, pero aquella promesa resultó ser una traición. Apenas se hicieron a la mar, fueron emboscados, capturados por hombres armados y entregados a las autoridades del Yemen, en la península arábiga. De la noche a la mañana, los dos misioneros pasaron de viajeros esperanzados a prisioneros encadenados. Comenzaba así un calvario que se prolongaría durante 7 largos años. En cautiverio, Pedro Páez sufrió todo tipo de penurias. Los captores los vendieron como esclavos y los forzaron a caminar interminables jornadas por los desiertos abrasadores de Hadramaut y del Rub al-Jali. Bajo el sol inclemente, con la arena ardiente bajo sus pies, Páez soportó la sed, el hambre y la fatiga, encadenado a un destino incierto. A veces, al caer la noche sobre las dunas frías, solo le quedaba rezar en silencio, recordando los pacíficos campos de España y confiando en que su fe lo mantuviera con vida un día más.
7 años transcurrieron en aquella dura esclavitud que parecía no tener fin. A lo largo de esos años, los dos jesuitas cambiaron varias veces de dueño. Como mercancía humana, eran llevados de un mercado a otro, exhibidos ante señores locales intrigados por aquellos occidentales educados. Quizás su condición de hombres de fe les salvó de peores tratos en algunas ocasiones, pero el suplicio fue implacable. Páez y Montserrat, encadenados en la misma desgracia, se apoyaban mutuamente. En los escasos momentos de descanso oraban juntos en latín o en silencio, dándose valor el uno al otro. Esa camaradería inquebrantable fue su tabla de salvación en medio de la adversidad. Con todo, a medida que pasaban los años, la salud de ambos se fue resintiendo. El padre Montserrat, mayor en edad, sufrió especialmente los rigores del cautiverio, y Pedro temía por la vida de su amigo tanto como por la propia. La liberación llegó finalmente en 1595. Gracias a gestiones diplomáticas y al pago de un rescate por parte de las autoridades portuguesas, Páez y Montserrat fueron al fin liberados de las mazmorras del Yemen. Demacrado, con la salud quebrantada pero con el espíritu intacto, Pedro recobró la libertad tras aquel infierno de 7 años. Sin embargo, la alegría de escapar de las cadenas vino acompañada por la tristeza. Su fiel compañero Antonio de Montserrat, consumido por las privaciones, falleció poco después de alcanzar la ansiada liberación. Montserrat apenas pudo saborear la vuelta a la vida en libertad. Sus fuerzas se habían agotado y expiró sin remedio, dejando a Páez sumido en el desconsuelo. Aquel golpe fue doloroso para el jesuita, quien se encontró solo en tierra extraña, cargando con el recuerdo de su amigo perdido. Con el corazón afligido pero la voluntad firme, regresó a Goa para recuperarse y replantear su misión. La llama de su vocación seguía ardiendo con fuerza. Pese a todo lo sufrido, Páez no renunció a su sueño de evangelizar Etiopía. Permaneció varios años más en Oriente, esperando la ocasión propicia y preparándose mejor. Por fin, en 1603 surgió una nueva oportunidad de viajar a la corte etíope. Esta vez, la ruta se planificó con mayor seguridad. En lugar de aventurarse por las costas hostiles de Arabia, Pedro se embarcó hacia el Mar Rojo en un navío que lo dejó en el puerto de Massawa, en la actual Eritrea. Al poner pie en África, sintió que el cielo y la tierra se abrían ante él. Después de tantos contratiempos, había llegado por fin al umbral del mítico imperio etíope. Desde Massawa emprendió el ascenso por senderos escarpados hacia las tierras altas, maravillándose a cada paso con el verdor de las montañas y el aire fresco, tan distinto del de los desiertos de su cautiverio. Con cada kilómetro recorrido se acercaba más al objetivo que durante años había guiado sus oraciones. En ese camino hacia el altiplano, Páez fue descubriendo la rica cultura etíope. Pasó por pequeñas aldeas de campesinos que lo observaban con mezcla de recelo y curiosidad. Compartió noches al calor de fogatas con guías locales que le relataron leyendas de sus antepasados. Y divisó a lo lejos las siluetas de iglesias antiquísimas excavadas en la roca de las colinas, señal de que la fe cristiana llevaba ya muchos siglos arraigada en aquella tierra. Todo le resultaba extraordinario y familiar a la vez. Extraordinario por lo nuevo del paisaje africano, familiar porque reconocía en la devoción de aquel pueblo ecos de su propia fe. Finalmente Pedro Páez llegó a su ansiada meta, la misión jesuita de Fremona, enclavada en el norte montañoso de Etiopía, le recibió con los brazos abiertos. Los pocos misioneros allí establecidos, supervivientes de anteriores intentos fallidos, celebraron la llegada del sacerdote tenaz que había superado tantas pruebas para unirse a ellos. Con la presencia de Páez se renovaron sus esperanzas de éxito. El jesuita no tardó en aclimatarse a su nuevo hogar. Demostró un talento notable para las lenguas. En poco tiempo dominó el amárico, la lengua de la corte imperial, y aprendió el ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope, lo que le permitió leer manuscritos locales y comunicarse con eruditos y clérigos nativos. Su conocimiento del árabe y el portugués también resultó útil en aquella encrucijada comercial. A través del respeto por las costumbres locales y una genuina humildad, Pedro se ganó la confianza no solo de los conversos,
sino también de muchos etíopes que admiraban su devoción y sabiduría. La noticia de aquel europeo culto y respetuoso llegó hasta el palacio imperial. Por entonces, Etiopía estaba sumida en disputas dinásticas y religiosas. Reinaba el emperador Zadengel en Gondar, la capital, cuando Pedro Páez fue invitado a la corte. Ante el Negus, título etíope para el monarca, el jesuita se presentó sin imponerse, hablando en perfecto amárico y mostrando deferencia hacia las tradiciones etíopes. Zadengel, intrigado y complacido, encontró en él a un consejero distinto a los habituales, un hombre venido de lejos que sin embargo respetaba profundamente la historia y la fe de Etiopía. Pronto las conversaciones derivaron hacia la religión. Páez explicaba con calma los principios del catolicismo, comparándolos con los de la antigua Iglesia ortodoxa etíope. No buscaba ofender ni denigrar las creencias locales, sino compartir la visión de Roma y encontrar puntos en común. El emperador lo escuchaba fascinado. Con el paso de los meses, Zadengel comenzó a inclinar su corazón hacia las enseñanzas de aquel sacerdote extranjero. Animado por la perspectiva de fortalecer su reino con una alianza espiritual con Occidente, tomó una decisión audaz. En privado declaró su deseo de unirse a la Iglesia católica. Pedro Páez, aunque se sintió esperanzado, le advirtió de los riesgos políticos y le instó a actuar con prudencia. Pero la impaciencia del emperador pudo más. En 1604, Zadengel anunció públicamente su conversión al catolicismo y, entusiasmado, decretó reformas religiosas inmediatas en el imperio. Ordenó, por ejemplo, que se dejara de observar el sábado y que se adoptara el domingo como día sagrado de descanso, alineándose con la práctica occidental. Estas innovaciones, implantadas de la noche a la mañana, encendieron la ira de muchos nobles y clérigos etíopes, que las percibieron como una traición a la fe de sus ancestros. La reacción fue rápida y violenta. Varios señores de Etiopía se rebelaron para defender las tradiciones ortodoxas frente a lo que consideraban influencias foráneas inadmisibles. Comprendiendo que se avecinaba una tormenta, Pedro Páez optó por alejarse de la corte y refugiarse en la misión de Fremona, pues su presencia extranjera podía agravar las sospechas. Desde la distancia observó con tristeza cómo estallaba la guerra civil. Las fuerzas rebeldes y las leales al emperador chocaron en una breve pero sangrienta contienda. Al cabo de pocos meses de combates, el emperador Zadengel fue derrotado y perdió la vida en la batalla. Sus intentos de cambiar el rumbo religioso de Etiopía murieron con él, al menos por entonces. Para Pedro Páez fue un golpe amargo. Todo por lo que habían trabajado parecía desvanecerse en un instante. A pesar de aquel fracaso momentáneo, el misionero español no perdió la esperanza. Sabía que la providencia podría abrir nuevas puertas, y así ocurrió. Tras la muerte de Zadengel, la corona etíope pasó a manos de un nuevo soberano que cambiaría el destino de Páez y de la misión. Susinio Seged III, más recordado simplemente como el emperador Susenyos. En 1607 Susenyos fue coronado como Negus de Etiopía, después de imponerse en las luchas por el trono. Este monarca, veterano en batallas, tenía como prioridad estabilizar el reino. Había presenciado las consecuencias fatales del cambio religioso abrupto de su predecesor, por lo que al principio mantuvo cierta distancia con aquellos extranjeros de sotana llegados a sus tierras. Pero Susenyos era también un hombre curioso e inteligente. Pronto reparó en Pedro Páez, no solo por sus conocimientos teológicos, sino por su dominio del amárico y su comprensión profunda de la cultura etíope. ¿Quién era ese forastero que hablaba como un etíope, pero venía de más allá de los mares? La relación entre Susenyos y Páez se fue forjando paso a paso. El emperador invitó al jesuita a acompañarlo como consejero en la corte. Allí Pedro demostró tanta lealtad como discreción. Nunca presionó a Susenyos en materia de fe. En cambio, respondía con paciencia a sus preguntas, relataba historias de otros reinos, trazaba mapas en la arena para mostrar dónde quedaba su lejano país natal y escuchaba con interés las leyendas e historias de Etiopía que el emperador compartía. Con el tiempo, Susenyos encontró en Páez no solo a un religioso,
sino a un amigo sabio en quien confiar. Reconociendo el valor de su compañía, su señor decidió recompensar a Páez de manera generosa. Le cedió terrenos en la península de Gorgora, a orillas del inmenso lago Tana, para que estableciera allí una nueva sede de la misión jesuita. En esas tierras fértiles, Pedro Páez dirigió la construcción de una iglesia de piedra, algo inusual en la arquitectura local de la época, dominada por madera y adobe. Bajo su supervisión, artesanos etíopes levantaron muros y arcos de roca sólida, creando un templo elegante que fusionaba influencias europeas con la tradición etíope. Aquella iglesia de Gorgora fue la primera iglesia católica de piedra erigida en suelo etíope. Para Páez, verla alzada debió de ser motivo de profundo orgullo. Cada bloque colocado hablaba del esfuerzo compartido entre él y los etíopes, señal de que su misión echaba raíces en aquella nación. Mientras tanto, la confianza entre el emperador y el misionero seguía fortaleciéndose. Susenyos y Páez viajaban juntos con frecuencia, ya fuera en expediciones políticas, campañas militares o recorridos por las provincias para conocer el estado del reino. En uno de esos periplos, en 1618, les aguardaba una aventura que inmortalizaría el nombre de Pedro Páez en los anales de la exploración. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de Etiopía veneraban un lugar donde nacía un gran río, el Abai, conocido más allá de sus fronteras como el Nilo Azul. Los europeos habían soñado con hallar las fuentes del Nilo desde la antigüedad, pero ninguno lo había conseguido. Susenyos, orgulloso de las maravillas naturales de su tierra y sabedor del interés geográfico de Páez, decidió conducirlo hasta aquel remoto manantial legendario. La expedición imperial se internó en la espesura y las montañas al suroeste del lago Tana. Tras días de marcha siguiendo el curso ascendente del río, alcanzaron la región donde el Nilo Azul inicia su camino. El 21 de abril de 1618, Pedro Páez se arrodilló junto a un manantial cristalino que brotaba de entre las rocas y la hierba. Había llegado a la fuente del Nilo Azul. En ese instante siglos de misterio se revelaron ante sus ojos. El padre Páez contempló el origen humilde de un río gigantesco que, kilómetros más allá, se uniría al Nilo Blanco en Sudán para formar el Gran Nilo de Egipto. Embargado por la emoción y la conciencia histórica del momento, escribió en su diario una frase que dejaría para la posteridad. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro, su hijo Cambises, Alejandro Magno y el famoso Julio César. Con estas palabras expresaba su júbilo al lograr, él, un simple misionero, lo que ni los emperadores persas, ni el conquistador macedonio, ni el general romano pudieron alcanzar. Pedro Páez se convertía así en el primer europeo del que se tenga constancia en contemplar y describir las míticas fuentes del Nilo Azul, adelantándose por más de 150 años a cualquier explorador occidental. Después de aquella jornada histórica, Páez regresó junto a Susenyos al corazón del imperio. Para entonces, su reputación no tenía igual. Era respetado como consejero real, como sabio y como hombre de Dios. Poco tiempo después ocurrió el acontecimiento que el jesuita había aguardado pacientemente durante tantos años. Animado por la amistad y el ejemplo de Páez, el emperador Susenyos decidió abrazar plenamente la fe católica. A diferencia de Zadengel, Susenyos procedió con cautela. Adoptó los sacramentos católicos de forma personal, sin imponer cambios drásticos a sus súbditos. Durante un tiempo mantuvo en reserva su conversión, permitiendo que el país asimilara lentamente la nueva influencia. Para Pedro Páez, aquel momento debió de ser profundamente gratificante. El sueño que lo llevó a cruzar medio mundo, ver al orgulloso reino etíope unido a Roma, al fin parecía al alcance. Sin embargo, el destino quiso que Pedro Páez no presenciara los capítulos finales de esta historia. A comienzos de 1622, mientras residía en la misión de Gorgora, el padre Páez contrajo unas fiebres violentas. La región del lago Tana era hermosa pero insalubre. La malaria acechaba en las aguas estancadas y en los mosquitos que zumbaban al atardecer. El incansable misionero cayó enfermo, postrado por altas temperaturas y escalofríos.
Sus discípulos y compañeros jesuitas cuidaron de él con devoción, y en la corte imperial hubo preocupación por la suerte del venerable extranjero. Pero en aquellos tiempos la medicina poco podía hacer contra la fiebre palúdica. Tras varias semanas de agonía, Pedro Páez falleció en Gorgora el 20 de mayo de 1622, a los 58 años de edad. Sus ojos se cerraron para siempre en aquella tierra lejana que lo había acogido como a un hijo. Los honores póstumos no se hicieron esperar. Siguiendo la costumbre y los deseos del propio Páez, su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Gorgora, bajo las losas de piedra que él mismo mandó colocar. Allí descansó, envuelto en una simple mortaja, en el silencio solemne del templo que había levantado para Dios. Con el tiempo, sus restos serían trasladados a otra iglesia construida posteriormente. Pero la primera tumba de Páez en Gorgora se convirtió en un sitio simbólico, recordatorio de la entrega absoluta de aquel hombre a Etiopía. La desaparición de Pedro Páez dejó un vacío difícil de llenar. Él había sido el pilar de la misión en Etiopía, el interlocutor capaz de tender puentes entre dos mundos. Sin su guía, la misión jesuita perdió fuerza. Aunque Susenyo se había convertido, la mayoría del pueblo etíope seguía sin aceptar aquella fe nueva. Una década más tarde, ya sin Páez para mediar, estallaron nuevas rebeliones contra las imposiciones religiosas. El emperador Susenyos, desgastado por la guerra civil derivada de los conflictos de fe, abdicó en 1632 en favor de su hijo, el príncipe Fasílides. El nuevo emperador, deseoso de restaurar la paz y la tradición, expulsó a los misioneros extranjeros y reafirmó la lealtad de Etiopía a la Iglesia ortodoxa. Así, la gran ambición evangelizadora que había llevado a Páez al Cuerno de África llegó a su fin poco después de su muerte. Pasarían más de 2 siglos antes de que otro sacerdote católico pisara de nuevo tierra etíope. No obstante, la huella de Pedro Páez no se borró con su partida. Su legado sobrevivió de formas inesperadas. En vida había dedicado horas incansables a escribir y documentar cuanto veía. Por las noches, a la luz vacilante de una lámpara de aceite, Páez escribía sin descanso. A veces redactaba en portugués, la lengua del imperio colonial al que pertenecía su misión. Otras en latín, el idioma universal de la Iglesia, y otras en castellano, la lengua de su infancia. Describió con minuciosidad las ceremonias de la corte, las creencias religiosas del pueblo, las plantas y animales nunca vistos en Europa, e incluso trazó mapas de ríos y montañas según lo que exploraba con sus propios ojos o lo que los etíopes le contaban. Fruto de esa labor gigantesca fue su magna obra, La Historia de Etiopía, que concluyó alrededor de 1620. La labor intelectual de Páez no se limitó a relatar sus aventuras. Con el mismo celo se esforzó por facilitar la comprensión entre culturas. Tradujo al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, un catecismo católico, para que los etíopes pudieran conocer las enseñanzas de Roma en su propio idioma. También se le atribuye un tratado teológico en el que analizaba las diferencias doctrinales entre el catolicismo y la fe etíope, buscando corregir malentendidos y acercar ambas creencias. Fueran crónicas históricas o textos religiosos, cada escrito de Páez tenía un propósito claro: estrechar el vínculo entre dos mundos. En las páginas de la historia de Etiopía, Páez ofreció al mundo la primera visión integral de aquel imperio africano. Narró la historia de sus emperadores desde tiempos remotos, relató batallas e intrigas palaciegas y describió la vida cotidiana de campesinos y nobles. Con los ojos de un extranjero respetuoso, alabó la valentía y la devoción de los etíopes, pero tampoco ocultó sus conflictos y desafíos. Aunque este manuscrito no llegó a publicarse mientras él vivió, su mera existencia garantizó que nada de lo visto y aprendido por Páez se perdiera. Siglos más tarde, cuando por fin se imprimió, el mundo pudo maravillarse con el detallado retrato que aquel jesuita aventurero había dejado de Etiopía. Tampoco fue olvidada su gesta en el Nilo. Durante mucho tiempo los europeos supieron poco o nada de aquel logro, pues los informes de Páez permanecieron guardados en archivos y cartas. Fue más de un siglo después
en 1770, cuando un explorador escocés llamado James Bruce llegó al mismo manantial del Nilo Azul y proclamó ante Europa ser su descubridor. Bruce obtuvo renombre internacional por esta hazaña, ignorando o sin reconocer que un sacerdote español lo había precedido en aquel lugar en 1618. Así, por azares de la historia, Pedro Páez no recibió en su siglo el crédito que merecía como explorador. Sus logros quedaron relegados a la sombra, eclipsados por las gestas de otros que vinieron después, en una época en que las potencias europeas volvían sus ojos hacia el interior de África. Hoy, la figura de Pedro Páez resplandece de nuevo para los amantes de la historia, no como un mito, sino como un ser humano de carne y hueso que llevó su fe y su curiosidad más allá de las fronteras conocidas. En su pueblo natal de Olmeda de las Fuentes, aquella aldea que en sus días se llamaba Olmeda de la Cebolla, ya nadie ignora su nombre. La pequeña villa madrileña honra la memoria de aquel hijo ilustre que el mundo casi olvidó. Y en Etiopía, entre las orillas del Nilo Azul y los muros antiguos de la iglesia de Gorgora, persiste el recuerdo de su hazaña. Su vida es ejemplo de perseverancia y valentía. Nos muestra que el espíritu humano, armado de conocimiento y pasión, puede derribar muros de incomprensión y atravesar cualquier frontera en pos de un ideal. De Olmeda de las Fuentes hasta el Nilo Azul, el camino de Páez fue una odisea increíble pero cierta. En cada revés encontró una razón para seguir adelante. En cada encuentro con otras culturas, una oportunidad de aprender y de enseñar. La suya es la crónica de un héroe silencioso, cuyo nombre merece figurar junto a los grandes exploradores y humanistas de su tiempo. Así concluye la historia de Pedro Páez, el jesuita español que descubrió las fuentes del Nilo Azul. Un hombre que en pleno siglo de oro fue esclavo y luego consejero de emperadores, arquitecto de templos y cronista de imperios, un puente viviente entre Europa y África. Su legado, forjado con fe, conocimiento y coraje, perdura como una invitación a explorar, a comprender y a maravillarse con nuestro mundo. Porque en las páginas de la historia, a veces escondidas, aguardan vidas apasionantes como la de Pedro Páez, que nos recuerdan la grandeza y la aventura de ser humanos.